traicionan a Jesús. Los Judas modernos de hoy en día, mire. Y a Judas se lo llamó el hijo de perdición, mire. Sí, el hijo de perdición se lo llamó. Eso lo veamos en Juan 17:12, ¿no? No lo busquemos ahorita, que ya lo leímos la vez pasada. Mire lo que dice Hebreos 10:29. Busquemos Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Mire lo que dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En ese texto la palabra inmunda habla de común, tuviere por común la sangre, mire, de Cristo. Así les digo, mis hermanos, hay personas que asisten a iglesias, inclusive pueden ser constantes, pero cuando están afuera en el mundo, traicionan a Cristo a la primera oportunidad y pisotean esa sangre. Tienen por común la sangre de Cristo, mire. Jamás debemos actuar así, mis hermanos. Debemos ser fieles discípulos de Cristo, testigos fieles del Evangelio, mire. Judas fue contado con ellos y tuvo parte en el ministerio, pero ¿sabe qué? Él jamás valoró el llamado que tenía como apóstol, jamás. La pregunta es, ¿nosotros valoramos el llamado que tenemos dentro del cuerpo de Cristo? Si usted está sirviendo en algún ministerio, ¿valora ese llamado? O usted dice, toca ir y servir porque toca, porque me ven los demás y qué dirán. ¿O de verdad valora? Debemos preguntarnos eso, mire. Porque Judas no lo hizo. Imagínese que el Señor mismo lo escogió para que sea su apóstol, su discípulo. ¿Y sabe qué hizo Judas? Puso sus ojos en lo terrenal, en lo que perece, y despreció ese llamado. Por eso fue llamado el hijo de perdición, mire, porque se perdió. Nunca fue creyente, nunca fue un verdadero creyente. Y yo les leía lo que decía el apóstol Juan, ¿no? Primera de Juan 2:19, yo se las leo rápidamente, no lo busque. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En las iglesias pentecostales tienen la costumbre de cuando llega una persona e hizo la oración de fe, allá se convirtió, dicen. Mire, él es convertido, hizo la oración de fe. Y cuando ven que esa persona se va al mundo, ¿qué dicen? Ay, mire, el hermanito se fue al mundo, miren, pero era cristiano, perdió la salvación. No perdió la salvación, él jamás tuvo la salvación. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros, mire, porque nunca se convirtieron. La gente no se convierte por una oración que usted le haga repetir. La gente se convierte cuando tiene convicciones en su vida y cree en Jesucristo, no por imposición, sino por convicción, porque cree de verdad en el Evangelio. Amén. Sigamos, habíamos quedado ahí, vamos al versículo 18. Pedro va a hablar de Judas, aquel que traicionó al Señor. ¿Qué hizo Judas? Mire, versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, mire, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Se había leído? A veces sabemos que Judas se ahorcó simplemente, pero mire lo que le pasó a Judas. Se le salieron las tripas todo ahí cuando murió. Vamos a ver qué pasó. Este es un pasaje muy discutido a veces, mire, porque muchos dicen, ¿cómo es posible que Judas compró un terreno si sabemos que Judas tuvo remordimiento, no arrepentimiento, remordimiento, y fue y tiró esas monedas a los pies de los sacerdotes y fariseos? ¿Cómo es que compró un campo? ¿Sí? ¿Cómo es que compró un campo? Dicen. Vamos a ver qué pasó. Mire, ese campo fue comprado con el dinero que los líderes judíos le pagaron a Judas. ¿Cuánto le pagaron? 30 monedas de plata, mire, 30 monedas de plata. Pero él se las devolvió, se las arrojó cuando tuvo remordimiento, no arrepentimiento, porque no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Mire, Pedro, cuando está hablando en este discurso, se refiere a Judas como si fuera el comprador del campo, pero no. Ahí hay un juego de palabras, ¿no? Porque en realidad los que compraron el campo fueron los sacerdotes, los fariseos. ¿Dónde encontramos eso? Mire,
Mateo 25, 6 al 8, busquémoslo. Ese campo fue comprado después de que Judas se mató, se suicidó. Fue comprado el campo. Mateo 25, 6 al 8. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Perdón, me equivoqué. Mateo 25. Espera, a ver. Mateo 25, 6, ¿no? Esperen, entonces me equivoqué. Esperen, lo buscamos bien. Sí, sí. Ese es Mateo González. Espere, a ver. Pero lo buscamos aquí. Esperen, lo buscamos. Si lo haya antes que yo, me avisa. ¿27? Espérenme. Sí, no, esperen, a ver. Mateo 27, 6, sí. Sí, un error de Mateo 27, 6, sí. Es ese. Entonces vamos a leer Mateo 27, 6. ¿Listo? Entonces mire lo que dice. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Mire. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Judas se suicida, ellos tomaron consenso y dijeron: no es correcto que ese dinero lo echemos en el arca de las ofrendas, porque ahí sucedió un evento catastrófico. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron ese campo, mire. Y el campo se llamó campo de sangre. Eso es lo que pasó en ese contexto, mire. Entonces, ¿qué sucede? Mire, al parecer el árbol que escogió Judas para suicidarse estaba ubicado en ese lugar y posiblemente estaba al borde de un precipicio. ¿Qué pudo haber pasado? Que la soga se rompió o el nudo se soltó y Judas cayó sobre las rocas y se abrió el estómago y sus entrañas salieron. Mire qué terrible muerte para un traidor. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente Judas, cuando cayó, estaba todavía vivo y se abrió las entrañas. Terrible esa muerte, ¿no? Para este hombre, mire, terrible. Esta muerte que experimentó Judas, mire. Hace un tiempo yo recuerdo que sacaron el evangelio apócrifo de Judas. ¿Sí escuchó? El evangelio apócrifo de Judas, o sea, falso. Ese evangelio decía que Judas no tuvo la culpa de haber traicionado a Jesús, porque él fue un instrumento, porque ya todo estaba escrito en las profecías y antes Judas fue buena gente que permitió que se cumplieran las profecías. Mire, eso es falso, mire, es falso, mire. Ellos decían eso, ¿no? Que él tuvo una culpa, que no tuvo la culpa porque ya estaba destinado para traicionar a Jesús. Pero eso, mis hermanos, es falso. ¿Por qué? Porque Judas podía haberse arrepentido y volverse de verdad a Jesucristo, volverse a Dios de verdad. Pero ¿sabe qué? Él prefirió seguir con su traición. Dejó que Satanás lo guiara en lo que hizo. Porque la escritura dice que Satanás se apoderó de él, mire. Y ni siquiera puede echarle la culpa al diablo, ¿no? Porque él tomó las decisiones, mire. Él fue sugerido por Satanás para traicionarlo y aceptó eso, mire. Nosotros, mis hermanos, cada día nos enfrentamos a esas sugerencias de Satanás en nuestra vida, en nuestra mente para pecar. Y nosotros tenemos dos opciones: o hacer caso o arrepentirnos y volvernos al Señor, mire. Esa decisión la tomamos nosotros. Judas decidió traicionar al Señor, mire. ¿Sabe por qué? Porque él tenía libre albedrío para decidir. Él tenía libre albedrío y decidió hacer lo malo. A diferencia de Pedro, mire, que traiciona al Señor Jesús y ¿qué hace? Se arrepiente genuinamente y vuelve al Señor. Mire. Decisiones. La vida está cargada de decisiones. Las decisiones determinan destinos, mire. Tú puedes ir por la calle y decidir traicionar a tu esposa, adulterar. ¿Y sabes qué consecuencias va a traer? Terribles, desastrosas, catastróficas. La vida está llena de decisiones. Pero ¿sabe cuál es la mayor decisión que podemos tomar en la vida? La salvación.
Y después, la santidad. Decisiones, mire, decisiones determinan destinos. Pero no se arrepintió, mire. En la vida podemos tomar decisiones. Decidir vivir una vida vana y apartada de Dios, vivir en los placeres y deleites del mundo, o podemos decidir vivir vidas en salvación, con un corazón arrepentido genuinamente. Eso lo decidimos nosotros, porque las consecuencias las vamos a cosechar nosotros. Las vamos a cosechar nosotros, mis hermanos. Y como creyentes, ¿qué decisiones tomamos, mis hermanos? Como creyentes, ¿qué decisiones? ¿Podemos tomar la decisión de vivir vidas mediocres y vanas? Asisto a la iglesia, voy, en la casa hago lo que yo quiero, en el trabajo hago lo que yo quiero. O podemos tomar la decisión de vivir vidas consagradas al Señor cada día, mire. No perfectas, porque no somos perfectos, pero sí buscando cada día al Señor, mire, buscándolo cada día. Vidas agradables a Dios, dependientes de Dios. Son decisiones, mis hermanos. ¿Decidimos vivir totalmente para el Señor o decidimos vivir a medias para el Señor? Solo nosotros podemos decidir eso. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, mire, que quiere decir campo de sangre. Mire, la noticia de la muerte de Judas y lo que pasó se conoció en todo Jerusalén. Era noticia lo que había pasado. Noticia, mire, lo que había pasado con este hombre. Y ese campo se llamó Aceldama, campo de sangre. Campo de sangre. Ese fue el nombre arameo que le dieron, Aceldama, nombre arameo, mire. Ese campo que fue comprado por los líderes judíos, como les decía antes, por los líderes judíos. El campo se ubicaba más o menos al sur de Jerusalén, en un valle que se llamaba el Valle de Hinnom. Se ubicaba ese campo, mire. Todo Jerusalén sabía qué pasó ahí. Es como cuando sucede alguna catástrofe en algún lugar y usted dice, uy, en ese lugar mataron a alguien o murió alguien, mire. Todo mundo sabía lo que pasó ahí. Todo mundo, mire. Dicen que allí el suelo era muy bueno para la alfarería. Era un suelo muy bueno para la alfarería, mire. Por eso cuando vemos el Evangelio de Mateo, ¿sabe cómo lo llama Mateo a ese campo? El campo del alfarero. El campo del alfarero. Volvamos al texto que habíamos leído en Mateo 27, mire. 5 al 10. Y vamos a leer unos versos más. Mateo 27, 5 al 10. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mire, campo del alfarero, Aceldama, campo de sangre, y campo del alfarero, como lo llamaron ese lugar. Mire. Mis hermanos, qué triste fin para este hombre llamado Judas, ¿no? Todos los habitantes de Jerusalén, ¿por qué conocieron a Judas? ¿Por qué era qué? No, ni tanto discípulo, ¿por qué era qué? Traidor, traidor, mire. Por ser traidor, mis hermanos, lo conocieron a Judas. Por haber traicionado al Señor Jesús. Hasta hoy en día, mire, aún los inconversos asocian a Judas con traidor. Yo no he visto todavía a alguien que le coloque a su hijo Judas. ¿Usted conoce a alguien que lo llame Judas? Ah, le voy a colocar a mi hijo Judas. Ni así le coloqué Judas Tadeo, mire. Porque la palabra Judas se asocia con traidor. Yo he conocido compañeros del trabajo que tienen en su mente la palabra Judas, y cuando algún compañero les hace algo malo, ay, vos sos un Judas, le dicen. Mire cómo quedó ese nombre. Símbolo de traición. Judas dejó una huella en el mundo, pero ¿sabe qué? Una huella pésima, 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 mis hermanos. Cuando dejemos este mundo, mis hermanos, ¿por qué nos van a conocer los demás? Pregúntese. Cuando usted deje este mundo, los demás, ¿por qué lo van a conocer? Van a decir,
ese hermanito, esa hermanita era un hombre y una mujer que amaba a Dios de verdad, entregada al Señor. Era constante en la iglesia, le hablaba a la gente de Cristo, amaba a los hermanos. O dirán, ese hermano, esa hermana era inconstante, de vez en cuando iba a la iglesia. Leía la Biblia de vez en cuando, pero su vida nunca cambió. Siempre fue la misma o el mismo. ¿Por qué nos conocerán a nosotros cuando dejemos este mundo, mis hermanos? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué nos conocerán? Por sus frutos los conoceréis. Mire, ¿qué frutos estamos dejando en esta tierra? ¿Frutos buenos o frutos malos? Preguntémonos, mis hermanos. ¿Qué legado dejaremos nosotros, mis hermanos, para nuestros hijos o para las nuevas generaciones de cristianos que vendrán un día? Algún día, mire, con la ayuda del Señor, esta iglesia continuará por años, hasta que el Señor venga. Nuestros hijos se levantarán aquí en la iglesia como los futuros siervos del Señor. Cuando ellos crezcan, ¿por qué se acordarán de nosotros, de sus padres? ¿Qué dirán? Hoy mi padre no es mi padre, si era, no, ese no era un verdadero hombre de Dios. O mi padre era un verdadero hombre de Dios que amaba al Señor. ¿Cómo era mi madre? No, mi madre solo vivía viendo telenovelas, mire, en la casa. O mi madre era una mujer que leía la Biblia y se arrodillaba a orarle al Señor. ¿Cómo se acordarán nuestros hijos? ¿Qué recordarán, mis hermanos? Las nuevas generaciones que vendrán un día, cuando nosotros ya no estemos en este mundo. ¿Qué legado vamos a dejar, mis hermanos? Judas dejó un legado pésimo, mire. Pésimo. Yo no sé si Judas tendría esposa, no sé si ustedes saben si tendría esposa o hijos. Pero si tenía, pobre gente, yo que se tapaba en Jerusalén para que no lo conozcan. Mira, ahí va la mujer de Judas, no, los hijos, no, terrible, mire. Terrible, mis hermanos. A Judas lo recordaron por ser un traicionero. A ti y a mí, ¿cómo nos recordarán? ¿Por ser qué? ¿Verdaderos hombres y mujeres de Dios? Amén, diga, mis hermanos. Eso, mire. Tengamos fe, mis hermanos. No somos perfectos, mis hermanos, pero nuestra meta es seguir al Señor hasta el final de nuestros días, mire. Hasta el final de nuestros días. Hasta el final de nuestros días. Hasta que usted dé el último respiro en el lecho de muerte, tiene que ser un discípulo fiel del Señor, mire. Discípulo fiel del Señor. Hasta el último segundo en esta tierra. No vaya a ser que al final de sus días ya se tuerza. Dios no permita eso, mire. Como le pasó a este señor Billy Graham, mire. Que fue un hombre que predicó a mucha gente, pero en sus últimos años se empezó a mezclar con el ecumenismo y con el catolicismo, hasta visitó al Papa. No sabemos, de pronto él fue salvo, no sabemos, solo Dios lo sabe. Pero que nuestra vida sea recta hasta el final de nuestros días. Amén. Amén, amén. Sigamos, mis hermanos. ¿Qué pasó? A ver, versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, mire, los salmos que les leí antes. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Los salmos que antes les había mencionado. Mire, alguien más debía tomar el puesto oficio de Judas. ¿Cuál es la prueba que Pedro emplea para dar a entender lo que se necesitaba en ese momento? Que alguien tome su oficio. ¿Cuál es la prueba? Las profecías bíblicas que habían sido dadas. Que alguien tome su oficio, que otro tome su oficio. ¿Cuál era el oficio de Judas? ¿Cuál? Bueno, tesorero, digamos, era la labor que desempeñaba, ¿no? Pero el oficio al que se refiere Pedro está hablando de ministerio. ¿Cuál era? Apóstol. Apóstol, mire, ¿sí? Y también servía como tesorero, dice que se robaba de la bolsa de la plata, ¿no? ¿Sí? Él era apóstol. Mire, la Biblia, ¿de cuántos ministerios nos habla? Eso ya es conocido, todos lo saben ya. Vamos a recordar nomás de cuántos. 5 ministerios. Vamos a Efesios capítulo 4. Quiero hacer un paréntesis aquí para enfatizar esto, mire. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. 4, 11 al 13.
Ese era el oficio de Judas, apóstol. Dice, versículo 11, y él mismo, o sea, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 5 ministerios, mis hermanos. ¿Cuántos están vigentes y cuántos han cesado al día de hoy? 2 ya han cesado. ¿Cuáles? Profeta y apóstol. Hoy en día no hay profetas y tampoco hay apóstoles. Si alguno llega diciéndole que es profeta y apóstol, dude de esa persona y apártese mejor, o repréndalo ahí para que se arrepienta, mire. Pero no hay profetas ni apóstoles, ¿sí? Ellos ya cumplieron los apóstoles ya cumplieron su proceso, su fin, su tarea. Eso lo encontramos en Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Mire, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Él es la piedra angular. En las edificaciones colocaban una piedra angular que sostenía toda la edificación. Ese es Cristo. Después vinieron los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo para edificar. Y después seguimos construyendo con los otros 3 ministerios: evangelistas, maestros y pastores. Mire, no hay apóstoles hoy en día. ¿Cuál fue el propósito? Sentar el fundamento sobre la piedra que es Cristo. El fundamento, mire, la doctrina, mire. Por eso más adelante vamos a leer en Hechos que la iglesia primitiva perseveraba ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros y en el partimiento del pan. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita sigamos con nuestro tema, mire, los apóstoles. La palabra apóstol viene del griego apostelo, no apóstelo, ¿no? Apostelo, porque no sonaría otra palabra. Significa enviar en pos de sí o de parte de. Mire, si nosotros vemos, todos somos enviados a cumplir una misión, pero no somos apóstoles. La palabra aplica para nosotros, pero no el oficio o el ministerio, porque apóstoles solo hay ¿cuántos? 12, solo 12. Si usted quería ser apóstol, le comunico que no va a poder. Ya de una vez hágase la idea, no va a ser apóstol, ¿sí? Solo 12. Todos los que se proclamen hoy en día apóstoles son falsos. Por eso les digo, cuando escuchen a alguno decir que es apóstol, teman y duden, mis hermanos, de ese personaje. Mire, ese llamado apostólico lo hizo directamente el Señor Jesús para ellos, y debía tener unas características específicas para ser apóstol. No era que cualquiera, venga usted, quiere ser apóstol, listo, hágale, venga, vamos. No, características específicas, ¿sí? Y vamos a ver algunas de ellas, mire. Características específicas. Primero, tenían que ser testigos de la resurrección, haber visto a Cristo resucitado, mire. Como dicen los versos que vamos a leer más adelante, mire, en Hechos. Tenía que haber visto a Cristo resucitado. ¿Usted ha visto alguna vez a Cristo resucitado? Hay algunos que dicen que sí, por ahí, ¿no? Andan unos que, yo lo vi a Cristo, se les aparece cada 8 Cristo a ellos, mire. Falsas visiones. Tenían que haber visto a Cristo resucitado. Otro, confirmar la palabra con prodigios y señales. Por eso los apóstoles hacían milagros, mire. No eran milagreros como los de hoy en día, hacían milagros. Sí, hacían milagros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. Los que abundan hoy en día son los milagreros, ¿no? Este apóstata de Casluna haciendo sus noches de gloria y todo ese poco de circos ahí que hacen.
Son milagreros, falsos. Mire, Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A veces toman ese versículo para decir que la salvación se pierde, ¿no? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Quiénes son los que lo oyeron? Los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Mis hermanos, en la Nueva Jerusalén solo habrá 12 tronos. Yo no sé dónde se van a sentar toda esa bola de mentirosos que dicen ser apóstoles. Mire, ¿dónde? Solo hay 12 tronos, 12 tronos. Mire. Leamos unos textos. Mateo 19, 28. Anote esos textos. Cuando le surja por ahí un apóstol de esos, que más se deberían llamar apostolobos, usted cítele estos textos y pregúntele dónde te vas a sentar cuando llegues allá, si es que llegas, ¿no? Porque yo me imagino que andará tostándose por allá abajo, ¿no? No creo que llegue allá arriba. Mateo 19, 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, o sea los apóstoles, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tronos, mire. Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 al 14. Apocalipsis 21, 12 al 14. Aquí está hablando Juan de la Nueva Jerusalén y dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más nombres, no hay más nombres. Ahí no va a ir otro apóstol, ahí el nombre, no, solo hay 12 nombres ahí. Mire, después de la iglesia primitiva, después de lo que predicaron los apóstoles, nunca jamás nadie se declaró apóstol desde el primer siglo, nadie. Inclusive después de la reforma, de la iglesia de la reforma, con Lutero y todos los que vinieron, nadie se proclamó apóstol. ¿Sabe cuándo comenzó eso? Desde los años 60, con el supuesto avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos, cuando surgió el movimiento pentecostal carismático. Ahí comenzaron los supuestos apóstoles, con el movimiento apostólico y profético que hoy en día lo tenemos. Mire, acá, ¿usted sabía que acá en Colombia hay apóstoles? El apóstol Cañas, mire, o el apóstata. A este Milton Rodríguez también lo proclamó un apóstol, mire, apóstol. Ahora todos son apóstoles. Como le decía la otra vez, de ahí van a llegar a ser ¿qué? Patriarcas, porque ya no les va a alcanzar el título de apóstol. Querubines, serafines, ¿ya qué los vamos a llamar después? Tremendo, ¿no? Puro apóstol, mire, puro apostolobo. ¿Sí? Mire, aún en la soberanía de Dios, la deserción traidora de Judas ya estaba en los planes de Dios, porque también la sustitución de Judas también estaba en los planes de Dios. A Dios no lo coge eso por sorpresa. No es que, ay, Dios dijo, ay no, Judas traicionó, ¿qué vamos a hacer? Dios ya tenía en sus planes todo bien, todo armado, todo en orden. Y en nuestra vida también, mis hermanos, Dios tiene todo bajo control. Que lo echaron de su trabajo, eso estaba en los planes del Señor. No se preocupe, el Señor va a proveer y dar provisión en todo. Amén. Confiamos en Él. Versículo 21 y versículo 22 de Hechos. Dice, miren lo que dice, sigue hablando Pedro, ¿no? Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, acuérdese, testigos de la resurrección de Cristo, que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Testigo de su resurrección. Mire,
el requisito. Era necesario que de los mismos discípulos, mire, que estuvieron con ellos desde que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista hasta que ascendió al cielo, de esos hombres saliera el sustituto de Judas. De ellos, mire. Ellos no iban a llamar a cualquiera, ¿no? Busquemos a alguno por ahí de los griegos o de los... No, de ellos mismos debía salir, mire, de ellos mismos debía salir el sucesor. Aquellos que fueron escogidos, mire. Y el requisito, ¿cuál era? Testigos de la resurrección de Cristo. Si esos requisitos se aplicaran hoy en día bíblicamente, no habría tanto apóstol, mire, no habría ni un apóstol siquiera. ¿Sabe lo que dicen ellos cuando uno les dice este requisito? Es que yo vi al Señor, a mí se me apareció. Dicen ellos, a mí se me apareció. Tremenda esa gente. Tenía que ser alguien empapado del Señor Jesucristo, que experimentó su vida, ministerio y resurrección, y aún la ascensión. Un testigo verdadero, fiel de lo que pasó. Mis hermanos, mire, toda la iglesia debe formarse de la palabra de Dios. Cada día nosotros nos estamos formando aquí en la iglesia. Pero ¿sabe qué? De los que servimos en esta iglesia, jamás una iglesia debe buscar gente de afuera. ¿Por sabe qué? La mayoría simplemente son asalariados. ¿Quiénes son los que hemos pasado por las buenas y las amargas y las maduras aquí en la iglesia? ¿Quiénes hemos reído en la iglesia y quiénes hemos llorado? ¿A quién de verdad nos importa la congregación? A los que estamos aquí, a los que nos congregamos cada domingo. ¿Quiénes lloramos por la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes nos hemos agarrado acá y también nos hemos reconciliado? Nosotros, los que amamos de verdad la iglesia. De aquí salen los líderes, de aquí salen los que sirven, de aquí salen los pastores, de los que hemos luchado aquí en la iglesia, los que nos jugamos por la congregación, no de un asalariado que puede venir de lejos. Así como de los discípulos debía salir de ellos, los que estuvieron ahí sufriendo, llorando y viviendo el evangelio. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto, mis hermanos. Porque cuando viene una persona de afuera a pastorear una iglesia o a servir, ¿sabe qué quiere esa persona muchas veces? Esto, dinero, plata. Uy, aquí no me pagan lo suficiente, yo me voy, ¿para qué voy a estar aquí? En la iglesia de Avivamiento me pagan más plata, mire. Asalariados los llamó Pablo, mire. Asalariados. El asalariado dice que ve que viene el lobo y ¿sabe qué hace? Deja que el lobo se coma las ovejas. Pero los verdaderos siervos del Señor se juegan por las ovejas, mis hermanos. Amén. De ahí mismo debía salir el sucesor de Judas, mis hermanos. De ahí mismo, mire. De ahí mismo. De ellos, los que estuvieron ahí. De los verdaderos discípulos que fueron testigos presenciales de lo que el Señor hizo y enseñó. Versículo 23. Y señalaron a dos, mire, había dos candidatos. Uno, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a otro que se llamaba Matías. Matías es un nombre bonito, mire, si usted le va a poner a un hijo algo. Matías, mire, está bonito, mire. Y señalaron a dos, mire, entonces, Justo y Matías. Mire, Barsabás significa hijo del día de reposo. Perdón, hijo del día de reposo. Y ese nombre Justo era el nombre latino de José. Era el nombre latino de José. Muchos judíos del Imperio Romano, mire, muchos utilizaban su nombre gentil. Su nombre gentil es lo que se llamaba el sobrenombre. Y por eso usted que ve que a muchos apóstoles tenían un nombre y se los llamaba con otro nombre. Eran sobrenombres, muchos gentiles. Eran los equivalentes gentiles de su nombre. Hay como muchos que se llaman Pedro y le dicen Peter, ¿no? Peter, ¿sí? Tratan como que el nombre suene como más extranjero, ¿no? Como más bonito, ¿no? ¿Sí? O José, ¿no? Y Joshua, ¿no? Por ahí que le digan. ¿Qué más vemos aquí? Mire, vemos a otro que era Matías. El nombre Matías significa regalo de Dios, mire. Regalo de Dios. Si usted va a tener un hijo, es un regalo de Dios, mire. Sí, le puede colocar así. El historiador Eusebio, mire, afirma que Matías
pudo haber estado dentro de los 70 cuando el Señor los comisionó, ¿se acuerda? Que los mandó, creo que era de dos en dos, para que vayan predicando, los 70, ¿sí? Matías. Eso estaba en Lucas 10:1, se lo leo rápido, no lo busque. Lucas 10:1. Después de esas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Se acuerdan que ellos volvieron felices? No, ay, los demonios se someten y grandes cosas. El Señor le dijo, no se alegren por eso. Mejor pónganse alegres de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso es lo más fantástico, mis hermanos. Entonces, mire, esos dos hombres cumplían con los requisitos antes señalados y también con su testimonio, ¿no? Porque no era simplemente ser testigos, tener un testimonio verdadero. Versículo 24 al 26. Versículos 24 al 26. Y orando dijeron los apóstoles: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Eso es para hacer su propia voluntad. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, mire, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo echaron suertes? No es que Tetín Marín de doping, güey, Matías, tú eres el apóstol, listo. No fue así. Vamos a ver qué significa eso de suertes, mire. Ellos oraron y después echaron suertes y cayó sobre Matías, dicen, mire. La pregunta es, solo hay 12 tronos como nosotros vimos. ¿Dónde se van a sentar los 13 apóstoles? Porque hay 13, hasta ese momento hay 13. ¿Quién está el 13avo? ¿Quién sería? Pablo, hay 13. ¿Dónde se van a sentar los 13? ¿A quién le pertenece el 12avo puesto? ¿A Matías o a Pablo? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Mire, cuando la Biblia habla de echar suertes, este era un método habitual que se hacía en el Antiguo Testamento para discernir la voluntad de Dios. Miremos un texto particular. Vamos a Levítico, capítulo 16, 8 al 10. Levítico 16, 8 al 10. El contexto del pasaje era cuando se iba a hacer la expiación por los pecados del pueblo, utilizando 2 corderos. Miren lo que dice, versículo 8. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerán expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Echaban suertes. Este pasaje que nosotros vemos en Hechos es la última vez que aparece esa palabra o esa acción de echar suertes. ¿Por qué? Porque cuando vino el Espíritu Santo ya no fue necesario eso, porque el Espíritu Santo guiaba todas las decisiones de los apóstoles, mire, ¿sí? Esa fue la última mención. Después el Espíritu Santo era el que guiaba a los apóstoles en lo que ellos debían hacer. Mire este texto de Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Mire, está parecido al de Levítico 16. Hechos 16, 6 al 10. Mire lo que dice. Por eso ya no fue necesario echar suertes, porque estaba el Espíritu Santo, mire. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio. Mire, el Espíritu Santo guiaba y revelaba lo que ellos tenían que hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento el canon no estaba terminado. Hoy, ¿quién nos dirige a nosotros? La palabra del Señor. ¿Y quién nos enseña la palabra? El Espíritu Santo.
Así que mi hermano, no se vaya a colocar hoy a echar suertes, ¿no? Hay unos que son así, cogen la Biblia, a ver, apuntemos aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué me dice el Señor hoy? Esos son agoreros. Es como ver el horóscopo, no use eso. Justo le aparece el pasaje donde dice Judas se ahorcó. ¿Qué va a hacer? Y después le aparece el pasaje que dice lo que vas a hacer, hazlo pronto. La Biblia no es para buscar suertes de que me dicen, no. La Biblia es para leerla y aplicarla. El pastor Juan Manuel Vaz, en una predicación muy buena que me gustó, que escuché, inclusive la compartí en Facebook, él decía, muchas veces nosotros buscamos la Biblia para hablar lo que nosotros queremos. Eso es lo que hacen en muchas iglesias. Voy a hablar del perdón y le meto versículos por todo lado. Pero cuando exponemos la Biblia expositivamente, libro por libro, el Espíritu Santo habla conforme Él quiere. Conforme Él quiere, mire. No conforme nosotros queremos. Y eso es lo importante. ¿Qué pasó con Matías? La Biblia no nos dice nada más de él, ni se vuelve a mencionar. ¿Desertó, abandonó? Posiblemente no. Porque Lucas es muy detallista cuando él escribe y nos hubiera dicho si Matías desertó o se fue. ¿Sí? Entonces no sabemos, mire. Lo que sí sabemos es que el puesto fue ocupado por el apóstol Pablo, mire. Matías, lo importante de Matías es que él estuvo en Pentecostés. Estuvo ahí con los 120. Eso es lo importante de Matías, mire. ¿Sabe yo qué pienso personalmente? Que ellos se apresuraron a elegir a Matías como sucesor de Judas. Se apresuraron. Es lo que pienso yo, mire. Ellos oraron, pero se apresuraron a elegirlo, mire. Porque ¿quién era el que elegía directamente? Jesucristo. Y yo no veo que Jesucristo haya dado un consejo de alguna manera para que ellos lo hagan, mire. Un consejo directo del Señor. Oraron y la suerte cayó sobre Matías, mire. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros podemos orar pidiendo la dirección de Dios, pero muchas veces terminar haciendo nuestra propia voluntad? ¿Cuántas? Usted, Señor, guíame si debo ir a ese viaje, y ya tiene comprado los boletos ya. O sea, explíqueme, ¿ahí hay fe? A veces oramos esperando que se haga nuestra voluntad, pero oramos como por no dejar. Voy a orar al Señor como para no dejar, pero quiero hacer mi voluntad. Y cuando las cosas salen mal, le echamos la culpa al Señor. Señor, yo oré y mira lo que pasó. No me ayudaste, Señor, y yo oré. Oraste, pero por lo que tú querías, no por lo que el Señor quería. Y a veces lo hacemos, mis hermanos. Yo quiero orar por algo, voy a orar por ese empleo. Yo quiero que entrar a ese empleo, Señor, si es tu voluntad, pero quiero entrar ya. Y ya metí la hoja de vida, ya pasé papeles, todo. Entonces, ¿para qué oramos? No le hagamos perder al Señor el tiempo si ya tomamos nuestras decisiones. Yo creo que ellos oraron así. Oremos, pero la suerte cayó sobre Matías, mire. Para mí, no eligieron correctamente en ese momento. Y la historia no lo muestra, mire. La historia no lo muestra. Siempre, mis hermanos, que oremos debemos buscar que predomine la voluntad de Dios. Así la respuesta no sea favorable para nosotros. Así la respuesta no sea favorable. Que siempre prime la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Eso debe ser lo importante, que predomine la voluntad. Ellos se apresuraron, mire. Mire, ¿qué pasó con Pablo? Pablo no estuvo con el Señor en el ministerio. No estuvo ahí con él. Muchos historiadores dicen que Pablo pudo haber sido testigo de algún milagro de Jesús cuando él se reunía con las multitudes, pero no fue parte del ministerio como tal. ¿Sí? Pablo es un llamado particular, pero el mismo que lo llamó fue el Señor Jesús y él lo comisionó. Veamos Hechos 9:15. Mira lo que es Hechos 9:15. A Pablo no lo escogió otra persona, el mismo Señor Jesús lo escogió. Mira lo que dice, Hechos 9:15. El Señor le dijo, ¿a quién fue que lo mandó en ese momento? Acuérdese. Acuérdese porque yo no me acuerdo, para que me recuerde. ¿A quién fue que lo mandó en ese momento, en el contexto? Ananías, eso, bien, ya se ganó por ahí un alguito. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando del apóstol Pablo, lógicamente, ¿no? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire.
Ustedes dirán, pero bueno, los discípulos fueron instruidos a los pies de Jesús. ¿Y a Pablo quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a Pablo? Jesús le enseñó. Mire, veamos Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a ver Gálatas capítulo 1. ¿Puedes leerlo, John Anthony? Gálatas capítulo 1, 11 al 12. Gálatas capítulo 1, 11 al 12. Porque muchos dicen, bueno, Pablo, ¿quién le enseñó? A ellos les enseñó Jesús, y a Pablo le enseñó también Jesús, mire. El Cristo que ya había ascendido. Tremendo, ¿no? 11, 12. Gálatas 1, 11, 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 15 al 18, ahí mismo. No, desde el 15 al 18, o sea, saltarse. Pero cuando agradó a Dios que me, perdón, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no, no consulté si iría con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Amén. Mire, el evangelio fue del mismo Señor. ¿Dónde estuvo Pablo aprendiendo? En Arabia. ¿Cuántos años? 3 años. ¿Quién le enseñó? Cristo mismo, mire. No sabemos cómo le enseñó, pero le enseñó el Señor. Mire, ¿sí? Pablo fue escogido por el mismo Señor. Mis hermanos, usted, ay no, pero esos discípulos sí se equivocaron. ¿Cómo van a escoger al pobre Matías? Lo ilusionaron al pobre Matías, después nada de nada, mire. Mire, debemos entender, mis hermanos, que los discípulos, los apóstoles también eran seres humanos como nosotros, que podían equivocarse. En ese momento incluso ellos todavía no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Inclusive después de tener el Espíritu Santo, seguían equivocándose. ¿Qué pasó con Pedro en el mismo carta de los Gálatas? Cuando estaba con los gentiles y con los judíos. ¿Qué pasó? Mire, le leo, no lo busque, le leo rápidamente. Gálatas 2:14. Pero cuando vi, pero cuando vi, está hablando el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo estaba exhortando a Pedro, mire, porque ellos eran seres humanos que todavía podían cometer errores y equivocarse. La única que no se equivoca es la palabra que ellos recibieron por revelación del Espíritu Santo. Pero ellos eran seres todavía que estaban en un proceso todavía, mire, podían equivocarse. Por eso, mis hermanos, debemos ser sabios siempre en la elección de las personas que sirven en la iglesia. Más adelante vamos a aprender que cuando los apóstoles estaban trabajando y no había quien los ayude, dice, no es lícito que nosotros sirvamos a las mesas. Es necesario que busquemos quien nos ayude. ¿Y a quién buscaron? Venga usted por acá, ayúdeme. ¿Quién quiere? Yo, venga para acá. No. Dice que eran hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y entre ellos, ¿quién estaba? Esteban. Hoy en día en muchas iglesias, ¿quién quiere ser líder de caballeros? Así pasó en una iglesia, me acuerdo. ¿Quién quiere ser líder de caballeros? Yo. ¿Están de acuerdo todos? Sí, venga hermanito, usted ya es líder de caballeros. ¿Qué es eso? Jamás se debe poner en la iglesia a servir a una persona para animarla. Jamás. Vea, el hermanito está desanimado, vea, pongámoslo a servir. Venga, hermanito, para que no se desanime. Jamás. Deben ser personas de testimonio, llenas del Espíritu Santo. Inclusive si usted va a ser el que va a levantar la silla. Es que yo solo levanto las sillas. No, personas llenas del Espíritu Santo, de testimonio. Porque somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, carta abierta al mundo. Carta abierta al mundo, mire, mis hermanos. Así escogieron, mire, el Señor escogió a Pablo
Somos personas no perfectas, pero sí cada día debe haber temor en nuestro corazón hacia el Señor. Y amor por servir al Señor, mire. Amor por servir al Señor. Listo, mis hermanos, terminamos con este capítulo. Algunas enseñanzas que nos deja este capítulo, mire, que podemos llevarlas en el corazón para nuestras vidas. Una de ellas: todo lo que enseñemos debemos llevarlo a la práctica, como lo hacía el Señor Jesús. Él enseñaba y hacía, decía y hacía. Lo que veían los demás en sus palabras era lo mismo que veían en sus acciones, mire. Eso es lo importante. Lo que decía mi hermano, los frutos verdaderos. Si somos verdaderos creyentes y tenemos al Espíritu Santo, Él nos guía, nos anima, nos exhorta y nos da entendimiento para conocer la palabra. Nos da entendimiento, mire. Otra cosa que aprendíamos importante, mire. Debemos ser testigos fieles de Cristo y el Evangelio. ¿Se acuerda qué significaba la palabra testigo? ¿Qué significaba? Testigo. Alguien que muere por su fe. Alguien que muere por su fe. ¿Estaría usted dispuesto a morir por lo que cree? Sería la pregunta, mire. Testigos fieles de Cristo y del Evangelio, a pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones. Mis hermanos, mire, lo que viene para el mundo es algo duro. La otra vez estamos viendo un video de todo lo que está haciendo este personaje, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, con esa vaina del metaverso que trae. Yo le pregunto a usted como padre y como madre, ¿usted sabe qué es el metaverso que van a traer en un futuro? Mire, todo va a ser una realidad virtual. Si ahora los muchachos ya no salen de sus cuartos por estar pegados a un computador o a un celular, con ese dichoso metaverso jamás van a salir de ese mundo. En ese mundo, el jovencito que quiera ser mujer va a poder serlo, el que quiera ser hombre va a poder serlo. Todo ese tema del movimiento LGTBI, la homosexualidad y todo eso va a venir en auge. Ahorita lo que juegan los muchachos de eso de San Andrés, donde matan gente y son sicarios, ahí lo van a poder hacer en vivo, como si fuera en vivo en esa realidad virtual. Eso va a ser algo terrible para nuestra generación. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo vamos a hacer con nuestros hijos? Porque ellos se van a enfrentar a ese mundo, mire. ¿Cómo vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a preparar para eso que van a enfrentar? ¿Usted está ya preparándose para eso? ¿Cómo vamos a hacer, mis hermanos? ¿Sabe cómo? Siendo discípulos fieles y verdaderos de Cristo. Porque un discípulo fiel de Cristo, ¿sabe qué? Le va a enseñar a sus hijos el Evangelio. Cada día, cada día. Yo por ahí conseguí una aplicación de la enseñanza de la Biblia muy bacana. Y cada tarde le enseño a Isabela con esa aplicación. Y ella me dice, papá, vamos a la clase. Y le gusta, mire, y aprende cada día. Y las repetirás en tu casa y en las puertas la pondrás en todo momento. Así vamos a estar preparados para ese tiempo que viene. Fieles discípulos de Cristo, mis hermanos. Amén. Fieles. ¿Qué más aprendimos? Mire, debemos anhelar la segunda venida de Cristo. Estar dispuestos y preparados. Anhelamos que Cristo venga. Eso debe estar en nuestro corazón. Porque es el único que va a traer justicia a este mundo. No el político de turno. Cristo es el único que va a traer justicia a este mundo. El único. Debemos perseverar unánimes en oración y ruego cada día. Yo le preguntaba a usted, mis hermanos, ¿la oración es lo principal en su hogar o están otras cosas antes que eso? Y por último, debemos ser verdaderos creyentes y jamás traicionar a Cristo como lo hizo Judas. Mire. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Con esto terminamos este primer capítulo. Y que Dios nos ayude a vivir por lo menos, un 20, un 30. Dios permita que un 80, un 90% de la palabra que hemos escuchado. Oremos. Señor grande, fiel y misericordioso. Dios, yo quiero orar especialmente en esta mañana, Dios, apelando un poco a lo que he dicho, Señor. Nos esperan tiempos difíciles, Dios.
donde el enemigo cada día va ganando más terreno con los jóvenes, con los adolescentes, Dios, metiéndoles en ese mundo pecaminoso, donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Un mundo donde el ser humano, que es creación a imagen y semejanza de Dios, cada día está relegado por las prácticas que el mundo hace, llevándolo cada día más al pecado, a la destrucción, Señor. Ayúdanos, Dios, como padres, como creyentes, a prepararnos para todo lo que viene. Sabemos que la única ancla segura que tenemos es tu palabra. Ayúdanos a estar tomado de ella cada día, Señor. A no solo ser oidores de la palabra, sino también a ser hacedores de la palabra. Sabemos que no somos perfectos, que cada día luchamos con diferentes cosas de nuestra vida, sea con el carácter, sea con diferentes circunstancias y problemas. Pero Señor, que aún en medio de esas cosas podamos seguir adelante. Como cantábamos ahora, por fe, vivimos por fe. Por fe entendemos lo que la Biblia dice, por fe creemos lo que la Biblia dice, por fe sabemos lo que tú dijiste, Señor, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la mayor ayuda, tenemos el mayor apoyo, que es tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles seguidores, a no traicionarte, Señor, por una copa, por un supuesto amigo, por un pecado, por los placeres de este mundo, Señor. Que no te traicionemos, que cuando muramos y dejemos este mundo, dejemos un legado para las generaciones, que se acuerden y digan: de verdad ese hombre y esa mujer era un creyente y un discípulo de Cristo. Vivió hasta el último suspiro alabando y adorando al Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, por estar en este lugar, por sus familias. Lloro por ellos, Señor, y por sus familias, por sus hijos, por sus hijas, por sus hogares, por sus nietos, para que tú los ayudes a seguir adelante cada día. Les des las fortalezas, les des la fuerza, que ellos puedan tomarse de la armadura de Dios, como dice Efesios, toda la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ayúdanos, Señor. Te alabamos y te adoramos en esta mañana, Señor, y toda la gloria, toda la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.